Hola chicos y chicas, vamos a estudiar la simetría de las funciones y vamos a hacerlo para empezar con este ejemplo. Vamos a estudiar para empezar las funciones pares. Estas son las que presentan simetría en el eje de ordenadas, en el eje Y. Entonces, este es un ejemplo y vamos a comprobarlo. Vamos a hacer una tabla de valores con este ejemplo en la que vamos a poner x y f de x y comprobamos si x vale 0, f de x vale 2, Sí, vale 2. Si x vale 1, 1 al cuadrado más 2 son 3. Si x vale menos 1 al cuadrado es 1. Más 2 son 3 otra vez. Si x vale 2 y o f de x valdrán 6. Y si x vale menos 2, lo mismo. Otra vez 6. Vamos a colocar esos puntos. 0, 2 lo ponemos aquí. 1, 3. Menos 1, 3, 2, 6 y menos 2, 6. Nos va a salir una parábola que tiene este aspecto más o menos. Pero daos cuenta de que la parte de la izquierda y la parte de la derecha son imágenes especulares respecto al eje Y. Eso quiere decir que son simétricas respecto al eje de ordenadas. Por lo tanto, decimos que es una función par. Y se cumple lo siguiente. F de menos x es exactamente igual al f de x. Y lo comprobamos. ¿Cuánto es f de menos 1? Pues lo mismo que f de 1, que en este caso es 3. ¿Cuánto es f de 2? Lo mismo que f de menos 2, que en este caso es 6. Por lo tanto, esta es la ecuación que se cumple cuando las funciones son pares. Vamos ahora a estudiar la otra simetría. Y la función impar es aquella que tiene simetría respecto al origen de coordenadas. Eso significa que es simétrica respecto a este punto 0, 0, el origen de coordenadas. En ella se cumple que f de menos x vale lo mismo que menos f de x, o lo que es lo mismo. Vamos a verlo con el ejemplo. En menos 3, f de menos 3, f de menos x, aquí vale 5, como podemos comprobar. Si f de menos x vale 5, f de 3, es decir, f de x, va a valer menos 5. ¿Por qué? Porque para que esta igualdad se cumpla, tiene que ser negativo ese menos 5. Y nos va a dar una imagen especular a la inversa. Os lo dibujo, os lo voy a intentar representar o esquematizar de esta manera. Si hubiera sido simétrica par, nos hubiera dado aquí el f de x en 3, aquí el f de x en 2. Pero resulta que ha cambiado de signo, menos f de x en ambos casos. Y así vemos que se cumple esta máxima, que f de menos x vale menos f de x. Imaginemos que nos piden que completemos el dibujo de estas funciones en función de que la primera va a ser par y de que la segunda va a ser impar. Lo tenemos muy fácil. Para que sea par, tenemos que tener una imagen especular a la derecha y a la izquierda del eje de ordenadas, es decir, del eje Y. Por lo tanto, lo que tenemos es que hacer exactamente el mismo dibujo hacia la derecha. Bueno, con cuidado. Vamos a intentar hacerlo de una manera rápida. Más o menos nos creemos eso, ¿no? Sin embargo, un detalle muy importante para que sea impar. Para que sea impar, tiene que pasar por el origen de coordenadas. Si no, no va a ser impar, porque significa que sea simétrica respecto a ese origen. Y ahora pues va a hacer exactamente lo mismo, pero, ojo, en este sitio. Es donde va a hacer esto. Se va a venir para acá. Y más o menos va a hacer así. No sé si lo estáis viendo, ¿vale? Es decir, el mismo dibujo pasando por el centro
en el otro eje, en el otro lado, en el lado derecho, y cambiado de signo. Bueno, espero que os hayáis enterado, que más o menos hayáis comprendido esto de los dos tipos de simetría, la par y la impar. Un saludo, hermano, y Big Bang Campano.